Saludos, soy Ilse Terán, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática. Hoy voy a explicar un poco acerca del tema de la multiplexación en enlaces analógicos y digitales, enfocándome en los medios de transmisión de cable de cobre, cable coaxial y fibra óptica. Primero, tener en cuenta qué es la multiplexación. Es una técnica que permite transmitir múltiples señales a través de un mismo medio físico de transmisión de manera simultánea, optimizando el uso del ancho de banda y reduciendo costos. Existen diferentes métodos según si el enlace es analógico o digital, y el medio físico influye en cómo se implementa. En cuanto a los enlaces analógicos, las señales se transmiten como ondas continuas. Y en cuanto a los enlaces digitales, tenemos que las señales se convierten en bits y se transmiten en pulsos discretos. Ahora veamos los métodos de multiplexación y cómo se aplica cada medio. Comencemos con la multiplexación en enlaces analógicos. En este sistema la multiplexación es más común como FDM, que sería la multiplexación por división de frecuencia. Aquí se divide el espectro de frecuencia disponibles en bandas separadas y cada señal se modula con una frecuencia portadora diferente. Se usa un multiplexor para combinarlas y un demultiplexor para separarlas al final. Ahora veamos cómo funcionaría con el cable de cobre. Los cables de cobre de pares trenzados son comunes en la telefonía antigua. En FDM se multiplexan múltiples canales de voz analógicos dividiendo el ancho de banda. Por ejemplo, en un par trenzado se pueden multiplexar hasta 12 canales de voz usando FDM en sistemas como el grupo básico de telefonía. Aún así, tienen una baja calidad de canales, es susceptible al ruido e interferencia y no es ideal para largas distancias. Veamos cómo funciona con el cable coaxial, que son mucho mejores para lo analógico debido a su mayor ancho de banda. En FDM se usan en TVs por cables o sistemas de telefonía multiplexada, donde se multiplexan cientos de canales, por ejemplo, los videos analógicos en diferentes frecuencias. Un video de este sistema sería la TV coaxial, con canales de 6 MHz cada uno. Sí tiene una mayor inmunidad al ruido que el par de trenzado, el par trenzado de cobre, pero requiere repetidores para largas distancias. Ahora veamos cómo funciona la fibra óptica. Aunque la fibra es más conocida con lo digital, se puede usar en lo analógico con FDM óptico, a veces llamado WDM analógico, pero es muy raro. La señal analógica se modula en luz y se multiplexan en frecuencias ópticas. Sin embargo, en la práctica, la fibra analógica es poco común porque las señales digitales son más eficientes. Ahora hablemos de la multiplexación en enlaces digitales, que en las señales se muestrean, cuantifican y codifican según el teorema de Niskin y Shannon. La multiplexación principal es el TDM o multiplexación por división de tiempo, donde se divide el tiempo en slots y cada señal ocupa un slot de manera secuencial. Otro método común es la multiplexación por división de código, el CDM, en algunos casos, pero es más estándar o más común la TDM. Ahora veamos cómo funcionaría con los medios de transmisión. Comencemos con el cable de cobre. Son utilizados en redes como Ethernet. En cuanto a TDM, se multiplexan señales digitales, por ejemplo la telefonía digital con ISDN o T1 o E1. Tiene un ancho de banda limitado hasta 1 gigabits por segundo. Tiene una atenuación alta en distancias largas y se usa XDSL para multiplexar datos y voz. En cuanto a cables coaxiales, son comunes en redes
de cable MODEM. En TDM se multiplexan señales digitales de datos y videos. Tiene un mayor ancho de banda que el cobre, hasta 10 gigabits por segundo, pero menos que la fibra. Se combina con FDM para hibridar, ejemplo, los canales digitales en frecuencias específicas. En cuanto a la fibra óptica, es el medio más avanzado para digital. Usa principalmente WDM o sus variantes como dense WDM, donde múltiples señales digitales se transmiten en diferentes longitudes de ondas o colores de luz a través de la misma fibra. Cada canal puede llevar datos a 10 o 100 gigabits por segundo o más. La fibra es inmune a interferencias electromagnéticas, o tiene bajas pérdidas. Ahora veamos la comparación de lo que ya hemos venido comentando. Tenemos su eficiencia. En lo analógico es simple pero ineficiente con ruido, y en lo digital es más robusto y escalable con reconexión de errores. En cuanto a su aplicación, el cobre y el coaxial para accesos locales para los hogares, y la fibra para largas distancias y alta capacidad. Tenemos también las tendencias en Venezuela y globalmente. Todo tiende a digital, y la fibra pues es esencial para esto. Sirve para multiplexar servicios como internet, TV y telefonía en un solo enlace. Y por supuesto presenta muchos desafíos. El cobre y el coaxial tienen mucha atenuación, mientras que la fibra tiene un costo de pronto un poco más elevado, pero su funcionalidad es mucho más rápida y no requiere tantos mantenimientos como el cobre y el coaxial. Muchas gracias.